Buenas chicos, bueno, esta es la tercera propiedad coligativa, que se llama disminución en el punto de congelación. Primero vamos a definir qué es punto de congelación. La congelación, todos sabemos que es cuando se convierte de sólido a líquido. Bien, pero por definición física, la congelación es la temperatura a la cual un líquido se convierte en sólido. Cuando la presión de vapor de ese líquido iguala a la presión atmosférica. Ok, esa es la definición del punto de congelación. Ahora bien, ¿por qué se presenta en una disolución una disminución en este punto de congelación? Al agregarle un soluto, si no es la misma el punto de congelación del agua pura, el agua que se congela a 0 grados, que la que se congelará, por ejemplo, una disolución de agua con azúcar, por ejemplo, un fresco azucarado, okay, a la que se le agrega una concentración bastante grande de azúcar, que se puede congelar a menos 4, menos 5, menos 6 grados centígrados, dependiendo de la concentración. Por eso es una propiedad coligativa. Bien, ¿a qué se debe? Pues, porque para que se forme la fase sólida, dije que las presiones de vapor deben de igualarse. Ok, no tiene la misma presión de vapor el disolvente que la disolución. El disolvente es el agua pura y la disolución todo el resto, todo lo que es la combinación del agua con el soluto. Entonces, las sustancias no tienen las mismas propiedades. El sólido tampoco tiene las mismas propiedades que el líquido. Entonces, como las presiones de vapor en la disolución son diferentes, entonces, para que se pueda formar la fase sólida de toda la disolución, las presiones de todas las sustancias involucradas deben de igualarse. Y para que eso suceda, pues estamos hablando que el disolvente puro tiene una presión de vapor muy alta y el resto de la disolución una presión de vapor más baja al agregarle soluto. Entonces, para que esto suceda hay que descender la temperatura. ¿Se acuerdan que en el punto de congelación, en el punto de ebullición, disculpen, les mencioné que para que algo hierva, la presión de vapor del disolvente tiene que igualar a la presión atmosférica o la de la disolución. En el caso del punto de congelación pasa lo mismo. Las presiones tienen que igualarse para que pueda formarse la fase sólida. Bien, entonces por eso hay que congelar por mucho más tiempo para que pueda se logre formar la fase sólida. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando se le agregan a los radiadores de los carros en los lugares donde neva, anticongelantes. ¿Qué es un anticongelante? Es un líquido que tiene una temperatura de congelación muy baja, mezclado con agua obviamente, para que no se congele a 0 grados, cuando el ambiente está a 0 grados. Entonces el agua del radiador no se va a congelar. En el caso de la presión de vapor, que es la última propiedad coligativa, primero vamos a definir qué es la ósmosis. La ósmosis es un proceso de transporte de agua a través de una membrana semipermeable y se lleva a cabo sin necesidad de aplicar ninguna energía. Si la célula no invierte ninguna energía en ese transporte, porque se lleva a cabo a través de lo que se llama un gradiente de concentración. Donde hay mucha agua, se traslada a donde hay poca agua. Entonces, ese movimiento se lleva a cabo por ese gradiente. ¿Y por qué hay poca agua o por qué hay mucha agua? Bueno, se debe a la concentración de una disolución dentro o fuera de la célula. Entonces el agua va a viajar hacia donde hay poca cantidad de agua, porque dentro de la célula, por ejemplo, hay una concentración más pequeña de agua porque hay una disolución, es decir, hay solutos mezclados con el agua. Entonces van a viajar donde hay mucha, donde hay poca. Bien, pero el agua no puede trasladarse a través de la membrana la cantidad que se quiera o indiscriminadamente sin que nada la detenga. ¿Quién detiene el paso del agua, sea entrando o saliendo de la célula? Pues lo que es la presión osmótica. ¿Quién determina la presión osmótica? La concentración de soluto dentro o fuera de la célula. Entonces, por eso es una propiedad coligativa. Y por definición, ¿qué es la presión osmótica? Se define como la presión ejercida para impedir la ósmosis. Quiere decir, es por así decirlo, el tapón que impide que el agua siga entrando o que siga saliendo de la célula. Porque si sigue entrando indiscriminadamente, pues la célula se hincharía y reventaría. O si saliera toda el agua, pues la célula se secaría como una pasa. Entonces, ese equilibrio lo hace la presión osmótica. Cuando ya dentro de la célula hay mucha agua, pues sale. O si hay mucha fuera de la célula, pues entra. Y esa entrada y salida lo controla la concentración. Entonces, la concentración de soluto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, creo que si no me equivoco, está en la página 15. Esta imagen que ustedes tienen acá que me representa que es la presión osmótica. Tienen una figura en forma de U. A este lado hay disolvente puro y aquí hay una disolución. Y aquí hay una membrana semipermeable.
se abre el sistema y el agua comienza a viajar de donde hay mucha agua a donde hay poca. Recuerden que la disolución no solamente es agua, hay también soluto. Entonces aquí hay poca agua. Entonces comienza a viajar hacia la derecha. En la segunda imagen se puede ver que la columna a la derecha pues ascendió porque el agua comenzó a pasar a este lado. Y se ve una diferencia entre esta columna y esta columna señalada con el símbolo pi. Ese símbolo pi es la representación de la presión osmótica, no es el pi de matemáticas, simplemente la letra pi. Y esa diferencia es la que se llama presión osmótica y es la presión necesaria que hay que ejercer para equilibrar las columnas. Es decir, la presión que se ejerce para controlar el sistema y equilibrarlo. Entonces, a la hora de aplicar esa fuerza que ya se había medido acá en esta columna, ven que ya las columnas están igualadas. Eso significa, es la presión necesaria para impedir que la ósmosis se lleve a cabo. Entonces, aquí se aplica la presión y el agua regresa al otro lado y se equilibran los sistemas. Y eso pasa constantemente en las células de las plantas, de los animales, para equilibrar la cantidad de agua y nutrientes fuera y dentro de la célula. Bien chicos, esta es la última propiedad coligativa. Y necesito por favor que la última pregunta del cuestionario, que indica que investiguen la importancia de las disoluciones, la realicen por favor. Pueden enfocarlo desde cualquier punto de vista. Dentro del portafolio necesito que hagan una página, igual como lo hicieron con lo de la importancia del agua. Por favor, hacen una pequeña redacción de una página de extensión de las razones de por qué es importante las disoluciones en nuestra vida cotidiana. Pueden enfocarlo desde cualquier punto de vista, pueden enfocarlo desde el punto de vista de la vida cotidiana, la vida en el hogar, sustancias que utilizamos diariamente, la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿ok? Pueden enfocarlo a cualquier punto de vista y pueden poner ejemplos. Bien, y lo juntan al portafolio. Bueno, chao chicos.